tenemos este circuito que cuenta con 3 resistencias, 2 fuentes de voltaje y necesitamos hallar pues el circuito equivalente de Thevenin y de Norton. Para resolver este circuito, pues podemos resolver primero por corriente en corto. Entonces podemos poner aquí un corto y aquí, como no es un circuito de de 2 miles, por lo que pues no se puede usar la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces como sabemos, el circuito equivalente de Thevenin, el circuito de Thevenin y el circuito de Norton son equivalentes. O sea, por ejemplo, tenemos aquí el circuito de Thevenin y aquí está el voltaje de Thevenin y aquí la resistencia de Thevenin. Aquí tenemos el de Norton. Entonces aquí está la corriente en corto y aquí tenemos la resistencia de Thevenin. Como vemos aquí, pues como sabemos, aquí estas son equivalentes. Entonces aquí tenemos aquí esta parte que es muy similar a esta. Entonces, como estas dos son equivalentes, o sea, son equivalentes, este se puede reemplazar por esta parte del circuito que sea equivalente a esta. Entonces, como sabemos, aquí tenemos esta resistencia de 8 ohms y fuente de corriente de 4 amperes. Esta fuente para poder calcular esta equivalencia, tenemos pues que multiplicar 8 por 4. Y 8 por 4, pues 16 por 2, 32. Y 32, entonces aquí serían 32 y aquí serían los 8 ohms. Entonces vamos a redibujar el circuito para que sea equivalente. Entonces aquí tendríamos la resistencia de 8 ohms, aquí tenemos la de 3 ohms y aquí estaría la fuente de voltaje, de corriente, y aquí pues aquí estarían los 8 ohms, los 3 ohms, los 5 ohms, aquí los 5 amperes y aquí los 32 volts que calculamos con esta equivalencia. Entonces ese sería el nuevo circuito. Entonces este circuito, como sabemos, aquí pasa la corriente en corto, ¿no? Ahora ya son dos caminos cerrados, por lo que podemos usar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces primero vamos a ver ¿cómo se dice? Vamos a ver cómo se mueven las corrientes aquí. Aquí sabemos que pasa la corriente en corto, entonces entra la corriente en corto y sale la corriente en corto. Aquí, pues aquí entra una corriente que, sumada a esta, a 5 amperes. No, aquí pasa una corriente que es equivalente a la suma de 5 amperes con la corriente en corto. Entonces la corriente que pasaría por aquí serían pues la corriente en corto menos esos 5 amperes.
Entonces esto sería lo que pasaría por aquí. Entonces saldría también la corriente en corto menos los 5 amperes. Pasaría por acá también. Entonces esta vendría siendo la distribución de las corrientes. Bueno, entonces ahora ya están las corrientes en términos de una variable, por lo que podemos aplicar ahora sí la ley de Kirchhoff de voltaje. Vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario. Entonces vamos a poner, entonces es en este sentido, entonces van a ser estos menos 32, los 32 volts, más pues aquí pasa la corriente esta, que son 8 por, el voltaje sería 8 por esta corriente, que es la corriente en corto, menos 5. Entonces, más 3 por la corriente que pasó por aquí, y más, sí, más estos, sí, el 5 más 5 por la corriente en corto, y esto es igual a 0. Entonces desarrollamos y nos va a quedar menos 32 más 8 y C menos 40, ¿no? 40 más 3 y C menos 15 más 5 y C es igual a 0. Entonces reagrupamos. Tenemos que 132, no, 32, 15, 40, entonces son 72, 87, menos 87, son 5, 16, más 16, corriente en corto es igual a 0. Entonces 16, corriente en corto es igual a 87. Paso este dividiendo y me va a quedar que la corriente en corto va a ser igual a 87 entre 16 amperes. Entonces con esto pues ya solo nos quedaría buscar ¿cómo se llama? El voltaje de Thevenin. Entonces dibujamos el circuito. Entonces son 5 ohms, 3 ohms, 8 ohms, 4 amperes y aquí son 5 amperes. Bueno, entonces aquí pasan 5 amperes. Bueno, aquí está AB y aquí es donde vendría el voltaje de Thevenin. Entonces pasan 5 amperes aquí, 5 amperes. Aquí no pasaría la corriente, entonces vendría para acá. Y aquí ya podríamos calcular el voltaje. Entonces, el voltaje de aquí son 5 por 3. Entonces aquí pasarían 15 volts. Como pasa por acá, mayor o menor potencial. Entonces, aquí entran
estos 5 amperes entran. Aquí los 4 amperes entran, 4 amperes. Entonces sería la suma aquí de 5 más 4, 9 amperes. Entonces aquí pasaría 9 amperes que multiplicados por 8 más 72 volts, como pasa en esta dirección, de mayor a menor potencia. Entonces ahora podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje y lo vamos a aplicar en sentido horario. Ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces tenemos que pasan en esta dirección, entonces pasan menos 72 volts, menos 72. Después pasan estos menos 15 volts. Y el voltaje que pasaría por aquí vendría siendo este mismo voltaje de Thevenin, porque está aquí. Porque lo que pasa por aquí, lo que pasa por aquí pasa por aquí. Entonces, aquí sería más el voltaje de Thevenin. Y ya nada más quedaría aquí a sumar. Entonces va a ser 87 menos 87 más el voltaje de Thevenin es igual a 0. Entonces el voltaje de Thevenin es 87 volts. Entonces ahora ya calculamos el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, por lo que ahora ya podemos calcular la resistencia de Thevenin. Entonces la resistencia de Thevenin, como sabemos, es el voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Entonces ya tenemos esos dos. El voltaje de Thevenin me dio 87 volts entre la corriente en corto, que son 87 entre 16. Entonces este va a quedar 1, porque 87 va a quedar 87 por 16 entre 87. Entonces va a quedar 1 por 16. Entonces son 16 ohms. La resistencia de Thevenin es igual a los 16 ohms. Ahora ya podemos dibujar los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Entonces vamos a empezar con el Norton. Entonces aquí está. Aquí es la corriente en corto, son 87 entre 16. 87 entre 16. Y acá la resistencia que me dio 16 ohms es amperes. Ahora la de Thevenin, que aquí serían los 87 volts y aquí los 16 ohms. Entonces ya estaría resuelto el problema.